Hola, bienvenidos a un quinto capítulo de nuestro ciclo de podcast de Retail Media. Hoy día tenemos de invitada a Diana McAllister y por supuesto también nos acompaña Sebastián Villalobos. Luego de estos 5 capítulos que ya hemos hecho, la verdad es que ha sido sumamente interesante para nosotros como asociación gremial, porque como ustedes saben, la MDD reúne a los 3 actores de la industria en torno a un mismo propósito. Entonces nos ha sido bastante más fácil poder invitar a cada uno de los actores a hablar de este tema. Partimos por la tecnología aplicada en la tienda, en in-store. Después hablamos con un retail, para ver desde la perspectiva del retail qué es lo que pasaba con Retail Media. También hablamos con una agencia creativa. Hablamos también con la Asociación Gremial de Agencias de Medios y hoy día vamos a hablar desde el punto de vista de una marca de consumo masivo, porque Diana hoy día está como consultora, pero ella tiene una experiencia increíble que nos va a contar Sebastián Villalobos. Diana, bienvenida. Qué honor estar contigo acá. Compartimos también parte de la carrera en este mundo del consumo masivo y las grandes compañías. Diana trabajó por más de 20 años en compañías como Nestlé, Unilever, y hoy día está sentada del otro lado de la mesa como consultora, ¿sí?, de esta industria. Y en ese sentido, Diana, la primera pregunta va justamente por ahí. Retail Media viene a cambiar un poquitito la relación entre proveedor y retail que siempre existía y esa balanza. Ahora resulta que las marcas, los anunciantes, las compañías de consumo masivo pasan a ser clientes. Y eso implica muchos cambios, tanto desde la perspectiva del retail como desde la perspectiva interna, ¿sí?, de estas CPGs. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has vivido también en tu experiencia? La verdad es un desafío enorme. De hecho, lo vivimos hace un tiempo cuando se hablaba del shopper marketing. Entonces, esto viene también a cambiar por los distintos temas que implica un tema de presupuesto, de trabajo interno y con los mismos retailers. Yo lo viví en los últimos años en Unilever, desde la vereda de que teníamos que ir a contratar medios y también el equipo de ventas y le ofrecían los mismos medios dentro de la sala. Entonces, llega un punto en que hay que trabajar muy de la mano y yo creo que empieza a romper un poco esta inercia del equipo de ventas, de marketing, de trade, de shopper marketing, donde tienes que sentarte en la mesa a conversar todo, a juntar presupuestos, a tener definiciones un poco más en conjunto y buscando un objetivo. Porque el problema, yo creo, hoy en día es eso, que a cada área se mide de manera diferente. Entonces, unos tienen el awareness de la marca, el otro tiene, el shopper tiene las misiones de compra y cómo las voy satisfaciendo, ventas, full venta. Entonces, si se tiene un objetivo común donde todos van a ir a buscar eso, se va a lograr, digamos, optimizar las inversiones, el trabajo, el foco que se le da, porque hoy en día no es como antes que llegabas a invertir en medios y hacías un plan de medios con la agencia. Hoy en día te tienes que sentar no solamente con la agencia de medios, sino con Retail Media. Ese es un tremendo punto, Diana, porque de hecho en el capítulo anterior estuvimos hablando con la Asociación de Agencias de Medios, mirando también un poco esa perspectiva. Pero, ¿quién hoy día, en tu experiencia en Nestlé y en tu experiencia en Unilever, quién era la cabeza líder del tema mix de medios? Marketing, Perfecto. Principalmente. Exacto. Y si es marketing, ¿cómo marketing logra aunar los intereses de toda la compañía? Porque tal como tú comentabas recién, efectivamente está ventas, está trade, hay un montón de otras, incluso hay áreas de estudio, todos tienen que de alguna manera juntarse para poder tomar decisiones en conjunto. Hoy día el profesional de marketing en general, a tu criterio, ¿está logrando esa conjunción de todas las áreas? Yo te diría que ha sido una evolución, ¿ya? Yo creo que al principio, como te decía, se manejaba por acá, por acá, por acá, y nos empezamos a dar cuenta que los presupuestos se estaban cruzando y el trabajo se estaba duplicando. Brutal. Brutal. Entonces, de hecho, nos sentamos, y digo nos sentamos porque creo que fue parte de ese cambio que logramos, de sentarnos todos en la mesa y decir, bueno,
primero sentémonos nosotros como marca, como avisador, y veamos cómo lo podemos trabajar y cómo podemos tener un solo plan de medios y que incluya esto. Entonces ahí ya empezamos a incluir a las personas que eran responsables del e-commerce, porque tienes tan desagregados los roles en estas empresas tan grandes. Tal vez en un avisador chico la persona de ventas y marketing a veces es la misma. Y quizás mejor. Y que tiene todo el conocimiento. Pero en una empresa más grande donde tienes esta amplitud de cargos, tienes que sentarlos a todos sobre la mesa. Y yo te diría que fue una de las cosas que logramos y que fue súper productivo porque teníamos un objetivo común, que era cómo maximizar la venta y la inversión en el cliente. Incluso el POP también se está yendo a la parte digital, que también se maneja a través de Retail Media. Entonces, es parte de la estrategia 360. Que es parte de la estrategia. Entonces, en una estrategia de marketing, importantísimo tener todos los mix de medios, pero de principio a fin. De hecho, hablábamos en el capítulo anterior de quizá tener un board, ¿cierto? Un panel que te permita medir en el fondo todos los puntos de contacto que tienes de comunicación con toda tu audiencia y ir viendo cuál performa mejor y se transforma casi en un tema de corredor de bolsa viendo las inversiones. O Tal cual, sobre todo porque creo que en Retail Media te da esa flexibilidad. Sí, sin duda. Pero súper importante también trabajarlo de la mano con el retailer. Ya, ahí hay un punto, perdona Seba que acapare esta conversación, pero me interesó mucho. Cuando tú te enfrentas a la compra de medios, tradicionalmente, bueno, los que somos más viejos, obviamente teníamos un director de medios, ¿cierto?, que era el que orquestaba todo esto. Y tú comentaste recién que hoy día eso se disgrega de alguna manera y tú, efectivamente, la agencia de medios compra los medios más tradicionales, por decirlo de alguna manera. Hay otras que están ya operando con Retail Media, pero en general el Retail Media se va a comprar directo al retail en cuestión, ¿cierto? Sí. Ustedes como productos de consumo masivo lo estaban haciendo de esa manera hasta que tú estuviste en esta... O sea, al principio hubo un desajuste. Un desajuste en la comunicación, pero yo te diría que lo avanzamos bastante rápido porque nos empezamos a dar cuenta efectivamente que estaba llegando por dos lados estábamos yendo a pelear por el mismo producto por dos lugares distintos. Entonces, ¿qué fue lo clave ahí? Fue incluir a la agencia de medios cuando íbamos a buscar posiciones de Retail Media, y lo mismo en Retail Media, o sea, en el e-commerce o el equipo de ventas, cómo incluíamos a medios una vez que teníamos ya cerrados los medios que íbamos a utilizar. Porque ahí ya va toda la parte de audiencias, claro, todo a qué queremos llegar, cómo queremos llegar, proyectos nuevos y todo. Importantísimo cómo vamos potenciando no solamente el Retail Media, sino cómo se potencia con otros medios también para amplificar. Cómo se construye la estrategia 360. Exactamente. Al parecer la palabra clave acá es integración. Sí, total. Porque vemos que es integración dentro del retailer, que el comprador junto con el encargado de Retail Media puedan negociar en conjunto con la marca. Dentro de las compañías, que el área de medios, de e-commerce, de marketing, de ventas, ¿sí?, de trade marketing o shopper marketing, que eventualmente trabajen en conjunto. Y hay una arista que me parece interesante, que es la parte de, estando sentados, de marketing, ¿no?, con las agencias. Lo conversábamos en un episodio anterior con Pancho González, que hablaba de que ellos ya tienen que ser una agencia full funnel. ¿Sí? Y hoy día está muy disgregado ese mundo, sí, de la comunicación al shopper, tiende a ser un poquito más huérfana dentro de las compañías, ¿no? ¿Cómo ves que finalmente estas áreas de trade, de shopper, se van a terminar integrando dentro de las áreas de marketing o trabajando en células, metodologías agile y demás? Sí. Bueno, ahí también lo viví bastante porque yo soy una convencida de que el funnel te tienes que preocupar de principio a fin. Está pensado en que marketing se encarga de la campaña de marketing y después el resto de los equipos ve cómo baja esa campaña o esa estrategia. Al POP. Bájenla al punto de venta, bájenla a e-commerce, bájenla. Y al final creo yo que marketing tiene que liderar el proceso, pero 360. Entonces,
Yo creo que también ahí el desafío que tienen las agencias creativas es cómo se llega con una propuesta cuando se está trabajando en una campaña cómo se llega a una propuesta que vaya de principio a fin, o sea, cómo voy a ir llegando a mis distintos puntos de contacto, cómo voy a abordar el awareness y con qué medios, cómo voy a abordar la consideración, la conversión. O sea, Retail Media entra aquí a un... Qué buen punto. Y ahí, en tu experiencia con las agencias creativas, ¿cómo te iba con la presentación de la campaña? Porque normalmente la presentación de la campaña trae el wow concept, que es para un medio súper masivo, con un comercial de ojalá 30 segundos, porque normalmente la idea viene con un poco más, y un par de gráficas en el fondo que ayudan a entender el concepto creativo. Pero toda la parte que tú comentas, sobre todo la conversión, es complejo porque es menos sexy, es menos seductor para un creativo trabajar en una pieza de conversión que trabajar en una pieza de awareness. Totalmente. Y creo que fue un no sé cómo ponerlo en términos bonitos, pero fue un trabajo duro precisamente porque no llegaban hasta el final. O sea, te decían ya, no sé, se llegaba al key visual y el key visual, te ponían el mismo key visual a todas las piezas de trade. Y no era eso, o sea, tienes que... incluso el mensaje que transmites a la entrada de un local es muy distinto al que tienes que poner en la misma góndola. Porque el mensaje que se transmite o el punto de contacto es muy distinto. Tienes que ir generando un cierto... el famoso funnel. El funnel, pero ya aplicado en el punto de venta, el sitio de venta, que es más corto, zonas de transición, zonas de impulso y demás. Y vemos que eso, desde Shop, que es nuestra arena, ¿cierto? Y de lo que queremos promover como industria y seguir desarrollándola, y tenemos los Shop Awards y demás, y vemos que muchas veces la comunicación de las marcas carece de esta parte de tener una estrategia realmente orientada al shopper, y vemos que Retail Media, al tomar un pedazo importante de la torta del presupuesto finalmente de marketing, ya formalizarse, meterse dentro de la estrategia de marketing de la compañía, no que sea un apéndice del área comercial de ventas, finalmente va a llegar a que las compañías tengan que actuar con no solamente el típico estudio de consumidor, sino que con un estudio de shopper, y finalmente traspasarle eso a las agencias creativas y que tengan una estrategia más holística, realmente 360, desde la estrategia, pero también desde la comunicación y los medios, que es lo que comentaba Diego en nuestro episodio anterior, de cómo utilizan cada medio para enfrentarse al funnel de venta. ¿Cómo es ese tremendo desafío? Yo creo que tiene que haber un trabajo mucho más de la mano con las agencias creativas y de medios. ¿Y a qué me refiero con eso? Tienen que ser parte de, por ejemplo, los famosos briefs. ¿Ya? Un brief de una campaña, que normalmente lo hace el equipo de marketing. Sí, claro. ¿Ya? Yo creo que un buen brief tiene que venir no solo de marketing, sino que hay que incluir a el equipo que ve Retail Media o el equipo de e-commerce, el equipo de trade, el equipo de medios. O sea, tiene que ser un brief co-construido, incluso con la agencia, con las agencias, me atrevería a decirte, porque logras involucrar a la agencia desde el principio. ¿Qué es realmente lo que necesitamos transmitir con la campaña? A través de la campaña, ¿cómo logramos transmitir la estrategia de la marca? A las agencias, que también pongo de la vereda de ellos, muchas veces les llega el brief y dicen, bueno, tengo que trabajar con esto, y las devoluciones no siempre están alineadas con lo que quiere la marca, porque no han sido parte de la creación. Entonces, creo que esta co-creación del brief les permite estar empapados de qué es lo que se está buscando y todo, incluso llegando hasta el punto final, claro, de lo que se necesita. O sea, en todo el funnel, cómo vamos a llegar en la parte de awareness, este es el mensaje, estos son los medios, así deberíamos llegar. ¿Cómo vamos en la parte de conversión? ¿Sabes qué? Los medios ad hoc a esto, es todo esto. Y se va desarrollando una campaña ahí 360. Claro, y las piezas creativas en el fondo van respondiendo a la necesidad puntual que tienes en ese medio en particular. Yo lo veo complejo, sobre todo por las estructuras de las agencias. No sé cómo lo viviste tú, pero
Hoy día hay millones de agencias de distintos tamaños, ¿cierto? Y cada una más específica que la otra. Sí. Las agencias tradicionales más grandes en el fondo siempre están como muy en el posicionamiento de la marca, en awareness, etcétera, pero en la parte más conversión, obviamente hay agencias más chiquititas que tienen perfiles quizás que son más junior y que se dedican a sacar esta fábrica, ¿cierto? Claro, de En el mundo digital están las agencias de performance, aparte de las agencias de Exacto, trade, por otro pasa lado. lo mismo, pero lo que a mí me pasa después de todas estas conversaciones que hemos tenido es que es muy malo digregar, es muy Sí. malo para ustedes como producto de consumo masivo que tiene que invertir en una campaña publicitaria, es muy malo porque finalmente cada agencia o cada actor va a querer ponerle su granito de arena, ¿cierto? Y las marcas se empiezan a volver un poco esquizofrénicas. Entonces, ¿cómo se controla eso Claro. desde la perspectiva de las la agencias. marca? Más que de la agencia, porque la agencia, por último, lo que tú comentabas recién, recibe el brief y te entrega la propuesta. Claro. Entonces, la agencia de branding te va a entregar una propuesta y la de performance te va a entregar otra propuesta que quizá está desalineada con la otra, pero es buena igual, entonces terminan publicando cosas que no conversan entre sí, y al final el consumidor está viendo lo mismo, está viendo todo. Entonces, Claro. las marcas se empiezan a transformar un poco en esquizofrénicas. Entonces, ¿cómo ves tú desde tu experiencia el tema de poder abordar realmente campañas 360 o con colaboración de agencias que se junten y trabajen en conjuntas, o que una agencia logre tener realmente esta oferta 360? Con un objetivo común. Sí. Porque pasa que es impresionante porque como que me voy atrás y he vivido todo eso. Entonces, cuando tú sientas en la mesa y conversas, tratas de sacar estos egos, de decir, bueno, oye, estamos todos con un objetivo común. Acá, si tú eres la agencia de performance, si tú eres la agencia de creativa, Da lo mismo. si tú eres ventas, si eres marketing o si eres medios, al final estamos todos, queremos poner la marca al centro, queremos responder a una necesidad de consumidor que en algunos casos el mismo shopper, en otros casos no, pero sí estamos buscando lo mismo. Entonces, si logras sentarlos en la mesa y también creo que a veces es difícil traer a todos los equipos de las agencias para que escuchen esto, ahí la persona, el contacto principal de la agencia con las marcas tiene que tener un filtro clarísimo. Obvio. Entonces, y un trabajo súper como congeniado con la marca, pero también con su equipo. Porque si no logra transmitir lo que recibe de la marca, transmitirlo a todo el equipo creativo, de planificación, de medios, todo, es ahí donde empieza el teléfono roto. Sí. ¿Ya? Y ahí donde las propuestas llegan desalineadas. Pero yo creo que es tener personas claves que sean capaces de sentarse en una mesa, poner los puntos sobre la mesa y si no se entiende algo, tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Esta parte no la entendí, o cómo me uno yo con esta agencia o con esto, o cómo te gustaría ver que integremos esto. Yo creo que la palabra colaboración ha salido Colaboración, muchísimo integraciones. en nuestros ciclos de Crucial. podcast. Diana, pensando en la parte de los presupuestos, que es algo muy, muy importante, ¿no? Dentro de las compañías y tanto a los estudios que tenemos de Shop, más la experiencia personal, es que sabemos que las grandes empresas destinan de su presupuesto de acciones para consumidor o shoppers, hasta el 50% va a consumidor y el otro 50% va en acciones de sitios de venta, llamamos nosotros, no sean Sí. físicos o digitales, ¿no? Y en las compañías más chicas no hay tanta inversión en medios y los presupuestos están enfocados hacia acciones de sitios de venta. ¿Cómo ves tú esto que finalmente, money talks, sabemos, ¿no? Show me the money. Exactamente. Tal cual. Entonces, hay dos cosas acá. Una, cómo esto va a ser, cómo va a forzar, entre comillas, Esta ¿no? integración. La integración dentro de las marcas, pero a la vez cosas que hemos conversado que tiene Retail Media, que es muy claro el ROAS, ¿no? El Return on Advertising Spend. Entonces, cómo esto va a ser incluso más atractivo por ahí para estas marcas, decir, mira, acá yo invierto tanto y recibo tanto de vuelta y lo veo directamente. Nos comentaba Rodrigo Coremble que tenía el primer episodio, o sea, podían hacer cambios de un día a otro con la acción o en un minuto, ¿sí? Y ver cuál está performando mejor y obviamente tener mayor venta, que es lo que se busca.
Sí. Bueno, yo creo que ahí también ha ido cambiando la forma de invertir. O sea, veíamos que hace un tiempo toda la parte de digital partió antes de la pandemia menos del 15%, 10% de la inversión. Hoy en día está pasando, creo que en el último estudio de la ANDA ya pasaba el 50% de la inversión. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta porque la parte digital no es solamente medios digitales, sino que tienes que empezar a generar esta integración de medios de distintas plataformas, todo, y el retail media en países desarrollados, en Estados Unidos, por ejemplo, 10% de retail media, en Chile yo creo que con suerte el 1-2%, y eso es lo que te va a llevar a hacer campañas más enfocadas en lo que necesitas comunicar y a quién necesitas comunicar. Entonces ya no van a ser estas campañas masivas, sino que ya no va el ROAS tampoco, sino también el ROI. Exacto. Porque tienes que ver cómo esa inversión, independiente de cómo es tu apertura de medios, tiene un retorno y lo puedes medir. Exactamente. Y ahí vuelve a surgir la pregunta de la integración de sistemas para poder que las métricas finalmente conversen y sean coherentes unas con otras, porque lo que nos pasa es que la información que nos llega de un tipo de medio versus otro es súper distinta, entonces no tenemos cómo, por ahora al menos, dicen que la tecnología está avanzando, pero el todavía no People tenemos... Meter. Claro, bueno, el People Meter es un tema, pero en el fondo, eso mismo. Sí. ¿Cómo logramos o cómo ustedes o tú hoy día como consultora, en tu rol de consultora, qué te gustaría que pasara en términos de tecnología con todo el tema de la inteligencia artificial para poder aunar criterios y poder tomar, porque yo creo que las herramientas las tenemos todas o tenemos muchas herramientas. El punto es cómo nos ponemos de acuerdo para tener una herramienta común que nos permita tomar decisiones basadas en la eficiencia de cada uno de los medios. Bueno, ahí los retailers tienen una tarea gigante porque eso junto a las agencias de medios, porque tienen tanta información y tienen cómo medirlo. Claro. Pero creo yo que todavía se ha avanzado un montón, pero no está todavía 100% unificado lo digital con lo físico, el offline con el online en los mismos retailers. Creo que muchas veces uno se encuentra con un montón de comunicación online y llegas al punto de venta y te dicen, no, es que esa promoción o esa comunicación es online, acá no la tengo. Claro. ¿Ya? Entonces se te empiezan a cruzar ahí los resultados de las mismas campañas y creo que no se ha avanzado mucho en estas métricas. Yo creo que el tema Machine Learning, toda la parte tecnológica, inteligencia artificial, todo eso debería llevar a que el objetivo sea uno. Y voy de nuevo a que si uno tiene un objetivo común, todos van a decir, bueno, tengo que lograr el ROI o el ROAS. ¿Te fijas? Como dos métricas, pero suena lógico, pero algo pasa que no está... El 80% de la decisión cuando una persona va a la góndola se toma ahí, en el momento de la verdad, y es ahí. Tomando el cuento del mundo físico, ¿no? Porque la experiencia, mucho vemos de afuera, lo que pasa en Estados Unidos, además, pero en otra geografía, lo digital o el e-commerce está mucho más arraigado. Sabemos que Latinoamérica concentra todavía mucho de canal tradicional, nada, supermercados, tiendas físicas. Sabemos que a lo más hay categorías en el mundo de consumo masivo que llegan a un 25% de venta online. 3/4 de la torta todavía siguen estando en el mundo físico. Sí. Y los retailers en esta región, en Chile, van a apalancar y están apalancando fuertemente sus activos físicos dentro de retail media. Claro. ¿Cómo ves tú que eso va a ir permeando? Y pensando también en la relación entre canales, ¿no? Porque aquí el canal tradicional, que es muy relevante para algunas compañías, va a quedarse un poquito más retardado tal vez. Bueno, yo creo que las tecnologías en el canal tradicional van a tener que irse mejorando, y yo creo que incluso con los medios de pago ya se está más... que va a dar un paso grande, perdona que me quedé pegada como en esa parte, pero creo que es súper relevante porque ya están incorporando medios de pago, y estos medios de pago, incluso empresas como Mastercard, Visa,
están trabajando en formación de Chopper Sí. para darle información a estos clientes más chicos. Ay, nos metemos en el marco legal. Pero protección no, de datos personales. sí, pero datos personales, Sí. estoy contigo. La parte, bueno, es un desafío enorme hoy en día el Absoluto. tema de protección de datos y regulaciones. Lo vamos a tener para un próximo episodio. Les paso el aviso. Genial. Pero bueno, eso que de hecho Sebastián lo comentó, creo que en el primero o segundo capítulo, toda la parte de estos son datos más agregados. O sea, no es el dato con root, con todo, pero para el tendero o el vendedor, sí va a empezar a saber cómo son sus ventas El más dato allá muy de la relevante. percepción. Es data muy relevante para entender el journey del consumidor, para Exactamente. entender cómo se comportan y para poder efectivamente llegar a estrategias y campañas en el fondo que sean cada vez más eficientes. Sí. Está el desarrollo que también las marcas pueden hacer de interactuar con shoppers, con consumidores en canales que no son como, no sé si son nativos digitales, pero que adopten tecnología rápidamente, como a un Walmart, un Cencosud, un Falabella, lo que hemos hablado acá. Claro. Probablemente hay oportunidades para las grandes marcas de invertir en desarrollos tecnológicos para conectar con esos shoppers. Se me vienen varias categorías de negocio que tienen gran relevancia ahí, ¿no? Bueno, que ese es el desafío que tienen de ir incorporando tecnología y cómo obtener la data, insisto, más allá del root y todo, Sí. de cómo se va clasificando, segmentando, pero a través de otros En ese punto, en tu experiencia, ¿quién es el especialista que debiera entregar esos insights que se recogen de la data que viene de Retail Media? Todos, pero No, todos, pongamos una cabeza pero seria. yo creo, hoy en día y yo creo que hace tiempo los grandes retailers tienen esta información. Sí. O sea, Falabella, Cencosud, de hecho Falabella tiene una información tremenda y yo creo que ellos con un buen manejo de la información, lo mencionaron en el capítulo anterior con la agencia de medios, que toda esta información bien trabajada va a ser tremendo. El tema ahí es cómo se comparte con las distintas marcas, porque finalmente dependemos, o sea, como marcas, se depende mucho del retailer y de la transparencia y del compartir y de sacar los insights que para nuestras marcas son relevantes. Estoy de acuerdo. Y Eso es muy interesante, y disculpen la Increíble. interrupción ahí, Ale, Sí. porque antiguamente, ¿no? Y de las dinámicas estas entre proveedores y retail, siempre los proveedores, las marcas, eran los expertos en consumidor, eran los grandes advisors del retail de cómo trabajar las categorías de negocio y demás. Resulta que con el tiempo, ¿sí? Con justamente la adquisición y la implementación de tecnologías, resulta que hoy día los retailers son los expertos en los shoppers de las distintas categorías y las marcas. Y tienen muchísima más información que las propias marcas. Entonces el balance se dio un poquito vuelta a la tortilla en ese Sí. sentido. Walmart tiene la base de datos civil más grande del mundo. Entonces es algo bastante increíble y el cómo se comparte, el cómo se va desarrollando en conjunto es realmente crucial. Y yo creo que hay un paso más atrás de más que cómo se comparte, es cómo se procesa, cómo se analiza y cómo se entregan informes que sean de buen uso de la información para generar efectivamente estrategias de marketing que sean más eficientes. Yo creo que, y lo hemos conversado, ha sido sistemática la duda en todos los episodios, de todavía no estar claros en cuál es el perfil de ese personaje. No sé si es un personaje o un equipo de personajes que procesan la data y que finalmente entregan ese insumo a los distintos actores para que finalmente la estrategia sea más robusta. Bueno, aquí Sí, viene eso la es tecnología. Exacto. Todo el tema de Machine Learning. Pero ¿tú alguna vez has visto que alguien de TI, de tecnología, esté integrado en una estrategia de marketing? No, pero yo creo que viene mucho, eso. de hecho, fíjate que en los últimos 2 años que estuvimos implementando toda la parte de metodologías Agile en la forma de trabajar, había un squad, un equipo de trabajo que era principalmente TI, pero tenía gente de ventas, tenía gente de marketing y que se fueron desarrollando necesidades internas donde el equipo de TI iba entendiendo qué era lo que necesitaba su consumidor, o sea, su Y eso yo lo usuario. encuentro mágico. Sí. Que empiecen a aparecer estas nuevas posiciones en las empresas, en las agencias, que en el fondo
son necesidades que hasta hoy día no habíamos visto que existían, pero es tanta la cantidad de data que tenemos hoy día de los shoppers que finalmente tenemos que aprender a procesarla para poder derivar a campañas más eficientes en términos de marketing. Pero yo creo que va más allá de las personas. Sin duda. Yo creo que es cómo aplicamos la tecnología para que agarre toda esta información y sea capaz de darnos una tendencia, Claro, y cómo la humanizamos también. Integrar data, research, consumer research, shopper research, business intelligence, también tiene que estar todo sobre la mesa. Salimos un poquito de la parte marketing, que hay que integrar todas las áreas comerciales, nos vamos a la parte más como manejo de datos vinculados a estas áreas y nuevamente integración. Sí, marketing ahí toma un rol súper relevante porque tiene que orquestar todo esto. Exacto, de nuevo la palabra orquestar. Muchas gracias, Diana, ha sido un placer compartir contigo, gracias, Seba. Y obviamente a ustedes los dejamos invitados para nuestro próximo capítulo, porque se viene un capítulo súper interesante que yo creo que me va a ser bastante difícil liderar, porque es del marco legal. Ustedes saben que en AMDB tenemos un consejo de ética y autorregulación, y la vicepresidenta Macarena Gatica nos va a acompañar en el próximo episodio para contarnos cuáles son las implicancias legales que tiene todo este manejo de datos personales y cómo tenemos que enfrentarnos a ese tremendo desafío. Los dejo invitados, un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros.